Poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Muy bien, como estamos haciendo todos los días, vamos a conversar con candidatos al Congreso por las distintas representaciones políticas en una circunstancia absolutamente extraordinaria, desafiante, como son estas elecciones que deben realizarse en abril. Estamos con el ex ministro de Defensa y también ha sido comandante general del Ejército, el general en retiro Roberto Quiabra, que es candidato por la Alianza para el Progreso, y también paralelamente vamos a ir consultando con ambos el abogado Alberto Tarola, que ha sido también ministro de Defensa, ¿no? Y candidato a la segunda vicepresidencia por el partido de Yantumal, el Partido Nacionalista. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. A ver, un saludo al general Quiabra. Vamos a tratar de... Doctor, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a tratar de pimponear las preguntas para poderlo hacerlo de una manera más ágil respecto a propuestas. En relación a lo que hemos vivido en el año 2020, quisiera esta pregunta al general Quiabra. ¿Cuál debe ser hoy el rol de las Fuerzas Armadas en todo este desafío y organización en una circunstancia en la que estamos viviendo? O sea, ¿qué debería ser diferente de lo que ha sido hasta el momento? ¿Cuál sería la propuesta de ustedes para una Fuerza Armada utilitaria de respuesta a una situación como esta? Fíjate, tenemos que reconocer todos los peruanos que las Fuerzas Armadas es el mayor soporte logístico que tiene nuestro país. O sea, la función no puede variar, al contrario, hay que incrementarla en lo que se refiere al trabajo de tareas de apoyo humanitario. Lo hemos visto nosotros formando parte de los equipos de recojo de cadáveres, este plan Taita, la instalación de hospitales de campaña, todo a nivel nacional. Algo que falló y que debería hacerse ahora, depende de la estrategia que apliquen, es el apoyo a la comunidad. Yo señalé desde un inicio el reparto de canastas, aprovechando el toque de queda con los alcaldes puerta por puerta. Eso hubiera evitado, con una buena distribución de bonos, que la gente no tuviera la desesperación de salir a trabajar ni salir a alimentarse. Y lo otro que ya se está haciendo es que se han capacitado y acreditado a 10.000 oficiales y personal sanitario de las Fuerzas Armadas para que participen en el proceso de vacunación. Yo creo que esa es la fortaleza que debemos nosotros explotar de las Fuerzas Armadas, este soporte logístico a toda esta segunda ola que está mucho más difícil que la primera. Sí, Fernando, adelante. Sí, general Quiabra, usted ha mencionado el plan Taita, del cual se habló mucho en particular cuando el primer ministro era el general Martos. Y hemos escuchado poco sobre el plan Taita estas últimas semanas. ¿Usted sabe cuál es el estado actual de esas prácticas? ¿Siguen realizando con el mismo énfasis que durante los meses de julio y agosto pasado? Fernando, ¿cómo está usted? Buenos días. Fíjese. Buenos días, general. En abril del año pasado se formó un equipo multisectorial que se llamaba Te Cuido Perú, presidido por el primer ministro. Integraba varios ministerios, de Salud, Transporte, MIDE, y estaba el Comando Conjunto, y estaba INDECI, RENIECO, CITEL. ¿Cuál era el tema? El tema era vigilar y asistir a los contagiados. Entonces, dentro de ese plan general había el plan Taita. El plan Taita por el cual INDECI compraba las canastas, se señalan que han repartido 100.000 canastas, que las repartían las patrullas del ejército para todos aquellos que estando aislados no podían salir a alimentarse. Entonces le entregaban las canastas alimentarias. Y después también había el plan Megataita, que era identificar también a los adultos vulnerables. Este plan lamentablemente ha terminado el 31 de diciembre y debe ser la primera ministra la que tiene que sacar un dispositivo legal para renovarlo. Yo no entiendo cómo han pasado 20 días de enero y nosotros pensábamos que la primera ola terminaba todo y el 31 de diciembre se cerró. Lo que se requiere es que la primera ministra tome acción, reaccione y de una vez ponga en ejecución nuevamente este plan Taita, que va a permitir que la gente que está aislada y no puede generarse recursos para alimentarse lo haga por intermedio de las patrullas que iban casa por casa. Muy buenos días. Quiero hacer una pregunta al exministro de Defensa, Alberto Tarola. Con relación a esta nueva etapa que estamos viviendo, la segunda ola del nuevo coronavirus, ¿usted cree, doctor Tarola, que las medidas debieron ser mucho más fuertes o hasta cierto punto radicales, tomando en cuenta el nivel de ascenso de los contagios y de los fallecimientos? ¿Y qué le ha parecido hasta el momento la labor de los efectivos de las Fuerzas Armadas en toda esta etapa de pandemia? Bueno,
Buenos días a todos. Lamentable realmente lo que viene ocurriendo en el país. Estamos ante una crisis sin precedentes. Los especialistas dicen, como ustedes los han entrevistado, que podría ser peor que la primera ola. Y en este contexto, las Fuerzas Armadas, la presencia de las Fuerzas Armadas es fundamental. Durante el gobierno del presidente Humala se invirtió más de $2.000 millones en la repotenciación de todos esos aparatos logísticos que ahora están ayudando a enfrentar esta pandemia, ¿no? Entonces lo que pensamos es que en este tema se ha fallado en la atención del nivel primario de salud, ¿no? Es decir, hemos permitido que la pandemia nos ataque, avance, y abandonamos en principio los centros médicos, las postas médicas y los hospitales estratégicos. Entonces, yo creo que el plan Taita fue una buena idea que lamentablemente no ha seguido, porque la prevención y control de las pandemias requiere de la participación de las Fuerzas Armadas, sobre todo por la experiencia logística de estos componentes, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente la participación de las Fuerzas Armadas en este contexto del control de coronavirus es fundamental, pero no olvidemos que la rectoría la tiene el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y la rectoría del Ministerio de Salud significa asignar las funciones y la planificación estratégica para cada uno de los sectores, situación que lamentablemente no se ha presentado. Vemos mucha improvisación, vemos que cada sector está haciendo lo que puede, y sobre todo vemos que lamentablemente estamos ingresando a una segunda ola con los mismos errores del Estado con los que afrontamos esta primera ola. Señor Otárola, usted ha puesto el dedo sobre la llaga de las dificultades que tenemos para articular sectores diferentes. Y nos ha hecho notar de que el general Quiabra tiene razón cuando él habla de la capacidad logística que ofrecen las Fuerzas Armadas, pero que la rectoría debe corresponder a salud. Y hemos visto, en el caso de Arequipa, durante la crisis, lo mal recibida que fue por la población local la nominación de un general como jefe del comando COVID local. De manera que quisiera comprender cómo imagina usted esta articulación en donde la rectoría la ejerce el Ministerio de Salud, pero que se apoya sobre la capacidad logística de la Fuerza Armada. Bueno, lo que yo creo es que cada sector tiene que asumir sus propias responsabilidades, ¿no? La prevención y control, por supuesto, del COVID-19 debe estar presente en la agenda del Sistema de Defensa Nacional, ¿no? Y debe fortalecer la institucionalidad y las funciones en apoyo a combate de estos hechos imprevistos. Pero sin embargo, esto no puede obviar que, reitero, la rectoría, el ministerio, el sector que tiene que definir las funciones y la planificación estratégica es el Ministerio de Salud. Y lo que vemos es que este ministerio ha sido rebasado no solamente por la pandemia, sino también por una suma de errores sucesivos que lamentablemente están afectando a la población. Lo que queda no sino apoyar las decisiones que el gobierno tome y a invocar a la población que, digamos, esta situación, inclusive a los propios políticos que estamos haciendo campaña, nos lleva a reflexionar. En la misma campaña, por ejemplo, en el Partido Nacionalista hemos tomado la decisión de comunicar en la medida de las posibilidades que a través ahora de las redes, las medidas de prevención contra la pandemia. La agenda ha cambiado radicalmente y por supuesto estamos dispuestos a apoyar a todas las decisiones que permitan controlar, ojalá que pronto, este lamentable hecho, ¿no? Sí, al general Quiabra, ¿cómo lograr un equilibrio entre lo que debe ser la rectoría civil, la capacidad logística que tiene la Fuerza Armada y evitar de alguna manera utilizarla políticamente? Porque nos vamos de un extremo a otro probablemente. Recordemos del caso de Vizcarra, en varios momentos esa presencia militar tuvo otro lenguaje. Y en el caso del gobierno de Sagasti, más bien prácticamente ha desaparecido esa presencia militar. Entonces, ¿cómo lograr que efectivamente en un momento de necesidad que tenemos en el Perú, sean estas Fuerzas Armadas las que respondan de manera moderna, como decíamos inicialmente, utilitaria a una situación tan difícil del país? Es que las Fuerzas Armadas, en cuestiones de orden interno, cuando suceden estos casos al interior del territorio, es un elemento complementario, no es el elemento principal. Aquí, para mí, lo que debe empezar, y no está funcionando ni del año pasado ni de ahora, es la unidad de dirección. Estamos en una emergencia sanitaria nacional y el presidente de la República debería tener una reunión diaria y directa con los gobernadores. Vamos a cumplir 20 años
de tener gobernadores, ¿cuál es el papel de los gobernadores? Si el presidente se reuniera diariamente con ellos, podría primero tener información en tiempo real, anticiparse a la situación y que las necesidades no superen la capacidad. Entonces, le da usted la responsabilidad a los gobernadores. ¿Dentro de qué? Dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que te articula las responsabilidades de los ministerios como órgano de planeamiento, los gobernadores y los alcaldes. Cada uno tiene, y dentro de esa estructura aparecen las Fuerzas Armadas cumpliendo una labor logística. Yo estoy en contra de que se haya formado un comando COVID al costado del gobernador, porque le quita usted autoridad al gobernador, le quita usted autoridad al director regional de salud. Entonces, una cosa es que usted apoye logísticamente y otra cosa es que usted asuma la responsabilidad política, como bien señala, que eso no ha debido presentarse. Cada gobernador asume su responsabilidad, tiene todos los medios, y dentro de los medios están las Fuerzas Armadas locales o el apoyo nacional. Pero no debemos nosotros hacer de que las Fuerzas Armadas sean los que lideren esto. El que debe liderar es el presidente, la primera ministra. Para eso, cuando están en juego varios ministerios, el único que puede articular varios ministerios es el presidente de comando del Consejo de Ministros. Y eso es, la rectoría pasa por ahí. Y los otros son órganos, inclusive los ministros cuando van a las regiones, son ministros que no es que van a asumir la responsabilidad, porque es la responsabilidad de ejecución del gobernador, van a asesorar técnicamente, son asesores, pero no son los que realizan y disponen las ejecuciones. Yo creo que tenemos que articularlo dentro de los sistemas y cada uno cumplir sus tareas. Muy bien, general, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar también con preguntas al señor Otárola, pero tenemos obligatoriamente que cumplir con esto. Ya volvemos. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. 9:34 de la mañana, estamos conversando con el ex ministro de Defensa, ex comandante general del Ejército, general en retiro Roberto Quiabra, candidato al Congreso con el número 2 por Alianza para el Progreso, y también está con nosotros el doctor Alberto Otárola, ex ministro de Defensa, candidato a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Nacionalista, liderado por Ollanta Humala. Una pregunta para justamente el doctor Otárola. Ya yéndonos más al plano político, el día domingo escuchamos a la candidata Keiko Fujimori hablar de que si llega al poder indultaría a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, pero el candidato presidencial Daniel Urresti ha pedido a todos los candidatos presidenciales que lleguen a un acuerdo, firmen una especie de pacto para, en caso gane la presidencia, no indulten al ex jefe del Estado, Alberto Fujimori. ¿Ustedes en el Partido Nacionalista apoyan esta propuesta, este pedido del congresista Daniel Urresti, candidato a la presidencia? Nosotros lo que nos creemos es que no se debe utilizar nuevamente el indulto del expresidente Fujimori para ponerlo en la agenda política. Es decir, la señora Fujimori, cada vez que requiere un relanzamiento de su campaña, apela al manido recurso al indulto de su padre, indulto al que, dicho sea de paso, se opuso y además impidió que el Congreso, que ella controlaba, dé una ley para que pueda ser efectivo. En cuanto a la propuesta de general Urresti, miren, nosotros no estamos para, comentar algunas ideas personales. Creo que quienes deben ser indultados y quienes no están en la Constitución, en las normas aplicables, y lo que nosotros estamos proponiendo es que se vea la agenda del país, lo más importante para el país, y no circunscribirnos a un hecho político que lamentablemente trae división para todos los peruanos. ¿Pero aplicaría en este caso para el expresidente el indulto? Bueno, yo creo que se tiene que ver a raíz de un pedido y en el momento en que esto se solicite. O sea, per se, en este momento la respuesta no puede ser ni afirmativa ni negativa. Lo que no podemos hacer es volver a agendar un tema que el Perú ha rechazado abiertamente por la contaminación política que trae. Es decir, la señora Fujimori no le ha escuchado una sola propuesta el día domingo, simplemente ha hablado del indulto a su padre. Y eso es lamentable para el debate político. Yo quería preguntar algo al general Quiabra que tiene que ver con el plan de gobierno de su partido. El 6º capítulo se llama Revolución Ambiental y Territorial.
Y estamos ante la constatación, como desarrolla este plan, de un muy mal funcionamiento de nuestro ordenamiento territorial, particularmente el estado de las regiones. Hace poco se decía que el gobernador regional debería actuar porque tiene plena autoridad por encima del comando COVID, pero en Arequipa vimos que no lo hacía. Y parte de los problemas que tenemos en esta crisis es el de la mala relación entre el Ministerio de Salud y las direcciones regionales, que ni siquiera tienen cifras comunes. Entonces, quiero plantearle al general Quiabra, en vista de su conocimiento de este tema, como ministro que ha sido y como combatiente de nuestro ejército en el terreno, ¿cuál es el diseño que APP piensa hacer de un nuevo ordenamiento de la regionalización en nuestro país? Fíjese, yo creo que dentro de un par de años vamos a cumplir 20 años de regionalización, descentralización. La idea era acercar el Estado a los ciudadanos, descentralizar el presupuesto y señalar de que un gobernador de la misma región, qué mejor que él, que conozca la realidad de su región para que cada vez mayor presupuesto que tiene lo invierta en mejorar la calidad de vida, era lo que todos esperamos. Han pasado 20 años y no es así. Yo en lo personal soy partidario, 2 distritos, una provincia, 2 provincias, un departamento, 2 departamentos, una región. No se dio en el 2005 que hubo un referendo y fíjese, solamente ganó la región sur, Puno, Arequipa y Moquegua. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué? ¿Regresamos a los alcaldes? Porque el alcalde repara la vereda y el gobernador repara la pista y no se ponen de acuerdo. Yo creo que la primera fase que tenemos que hacer para dar un salto cualitativo es formar equipos de capacitación itinerantes integrados por personal del Ministerio de Economía, de Contraloría y de INDECI, que vayan a capacitar a funcionarios de los gobiernos locales y regionales, de tal manera de que sean parte ya de la planta permanente. ¿Qué sucede? Que cada vez que hay un cambio de gobernador o de alcalde, se van todos y entran nuevos y comienzan, y los riesgos son latentes, los riesgos son permanentes. Entonces, si usted tiene personal capacitado, ese personal capacitado del MES va a emplear bien el presupuesto. El que es capacitado por Contraloría va a evitar la corrupción, y el de Defensa Civil va a tener la cuestión de los riesgos de forma permanente. Entonces, demos ese primer salto cualitativo, porque siempre nos hemos visto nosotros, no hay capacidad de usar el presupuesto, no hay calidad de gestión, porque no hay capacidad. Correcto, capacitémoslo. Ese debería ser el primer paso, porque el segundo paso de integrar departamentos por regiones, y hemos visto nosotros que tendríamos que hacer, así como ahora que ha incrementado el no a la vacuna, hubo una campaña, recuerde usted, un no a la regionalización. Quisiera hacer una pregunta también al señor Otárola. Las últimas encuestas han mostrado que hay un primer lugar con cierta claridad, aunque podría ser movible, evidentemente, y hay un pelotón que va en segundo lugar. Pero lo que también ha mostrado es que hay un enorme antivoto, especialmente en 2 candidatos. Uno es Ollantaytamala en primer lugar y el segundo es Keiko Fujimori. En relación a su candidato, señor Otárola, respecto al tema del antivoto, que puede tener una intensidad, algunos leen que ese antivoto tiene que ver no solamente con lo que ocurrió en su gobierno, el gobierno del señor Humala, sino con lo que entienden algunos seguidores de izquierda iniciales del señor Humala, que habría sido traicionados. ¿Cómo leen ustedes esto en términos políticos y de acción? Bueno, la lectura que tenemos es que la noticia debía ser la siguiente, ¿no? Ollantaytamala pasó de 0 a 4% en una semana y media, y la noticia presentada como un antivoto, que efectivamente existe, ¿no? Pero no tenemos ninguna duda de que la aceptación ciudadana, sobre todo si uno lee esta encuesta de Ipsos, nos damos cuenta que el candidato que tiene más apoyo, un apoyo abrumador en el sector E, o sea, en los más pobres, es Ollantaytamala. Porque ellos saben lo que se hizo con los programas sociales. Saben que la reducción de la pobreza monetaria bajó al 22%, la pobreza extrema bajó al 4% con nuestro gobierno, el gasto en educación se incrementó al 4.1% del PBI, se dieron más de 50.000 becas para... Pero le preguntaba específicamente sobre la evaluación que han hecho ustedes del antivoto, o sea, ¿por qué es este porcentaje? Esa es la pregunta que le he hecho. Bueno, esa parte de esta evaluación tiene que ver con la judicialización de la política, ¿no? El presidente Humala viene siendo, digamos, víctima de una serie de ataques prácticamente desde el día en que dejó la presidencia, y que han, digamos, fabricado, diría yo,
una imagen negativa, pero por un tema que está siendo en este momento perfectamente aclarado en el Poder Judicial. Entonces lo que hemos retomado en el Partido Nacionalista es la agenda política, ¿no? Y la agenda política significa explicarle al país no solamente los buenos logros que hemos logrado, que hemos conseguido con los programas sociales, sino también decirle qué cosas es lo que vamos a hacer desde el día siguiente en que se retome el gobierno. Es decir, esto no estamos para experimentos, ¿no? El presidente Humala sabe perfectamente qué decisiones va a tomar desde el minuto 1. ¿No? Sobre todo en el contexto de esta lamentable pandemia que ha hundido al país, además en una crisis económica sin precedentes. Y ya que estamos hablando justamente de candidaturas y encuestas de preferencia electoral, quisiera pedirles una opinión a ambos, muy concreto, por favor. El primer lugar en las encuestas lo ocupa el candidato George Forsyth, a quien, como aspecto negativo a su postulación, hablan de que es una persona inexperta, que no ha tenido preparación o trayectoria política. Sin embargo, para ustedes, a raíz justamente de las encuestas, ¿por qué creen que el señor Forsyth está liderando estos sondeos de opinión? General Quiabra. Mira, la población es la que tiene la última palabra. Ya. Nosotros lo que decimos es de que estamos en un escenario de pandemia, un escenario que todo este 2021 nos va a acompañar. Lo que el Perú necesita es calidad de gestión. Yo veo algunos que hablan como si el escenario fuera normal y estamos en un escenario que no es normal. Entonces acá lo que se necesita no es una persona, sino un equipo. Ya. Y si usted tiene un equipo que conoce la situación y sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, eso va a hacer la diferencia. Que tenga él una buena acogida por las cualidades que le ve la gente que la transmite a través de las encuestas, y eso está muy bien para él. Ojo, perdón, general, aquí ahora que, ya que Mónica se refirió al antivoto, el tercero, o sea, después de Humala en antivoto, es Acuña, César Acuña. ¿A qué cree usted que se deba esto? Bueno, eso se debe pues a toda la participación que él ha tenido en campañas anteriores que han generado una serie de cuestionamientos que se materializan en las encuestas, ¿no? Pero es algo que hay que superar. Es algo que hay que superar, y ese es un trabajo que tenemos que hacer todo lo que formamos parte del equipo que hoy estamos postulando con él. Él tiene algunas ventajas. Algunos me han preguntado por qué yo voy con él. Él tiene una ventaja, es un buen gestor, empezó de la nada. Y después tiene una capacidad que ojalá la tengan todos, es la capacidad de escuchar a otros. Y para mí algo que es importante, él conjuga los verbos en todas las personas. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Hay otros que solamente conjugan en el yo. Entonces, si usted tiene una persona que escucha y una persona que le hace caso y una persona que no tiene ningún complejo de decir yo me junto con la mejor gente, yo creo que eso va a ayudar mucho en un momento de tanta emergencia, porque acá lo que se requiere es acción. Acá lo que se requiere es tener una respuesta eficaz ante una situación difícil que todos la estamos viviendo, y hay situaciones que no se pueden inventar, acá no se puede ocultar nada. Perfecto. Bueno, estamos también a la espera a ver qué es lo que decide el jurado respecto a la candidatura del señor Acuña. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Les agradecemos a ambos por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. A esta hora hacemos la pausa y regresamos con más. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021.